Vamos a entrar a la tercera clase de esta hora que se llama Panorama Bíblico. Y yo creo que ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Deje yo abro perdóname, aquí no, sino por acá. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Amén, Cronología pastor. bíblica. Ok, cronología bíblica. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a tener aquí una materia bien especial. Ustedes que leen muy bien. Orfilia, léeme por favor ese párrafo que está ahí, si me puedes ayudar. Ok, introducción. La Biblia consta de 66 libros escritos por más de 40 autores distintos. Es un periodo de tiempo comprendido entre 1500 y 1600 años. Como puedes apreciar, es el libro que más se tardó en escribir del mundo. No es un libro cualquiera. Se escribió en 3 continentes distintos y en 3 lenguas distintas: hebreo, arameo y griego. Estos autores eran de distintas clases sociales y de distintas épocas, ya que vivieron cientos de años separados unos de otros. Moisés era un líder político, Pedro un pescador, Amós un pastor, Daniel primer ministro, Daniel un primer ministro, Lucas un médico, Salomón un rey, Mateo un cobrador de impuestos, Pablo un rabino, etcétera. La Biblia tiene 1189 capítulos divididos en 31.000, así, Sí, 124 versículos. En estos se encuentran 1817 profecías cumplidas que tratan sobre 737 temas diferentes. Su lectura cambiará totalmente tu vida, definitivamente. ¿cómo la ves? Esa es una introducción preciosa para esta materia. ¡Wow! Definitivamente la palabra de Dios es un libro único. Definitivamente es, eh, eh, o sea, un libro que no puede haber sido pensado por una persona humana. ¿Cómo va a coincidir una persona como Moisés, que vivió 1500 años antes de Cristo, con un Pablo que vivió 100 años, por así decirlo, o en el tiempo de Cristo? Sí, pues, o sea, tienen 1500 a 1600 años de diferencia. Es imposible que pudieran acordar para escribir un libro que concuerde, ¿cierto? Un pedazo con el otro. Entonces, bien dice la palabra de Dios que toda la escritura, en 2 Timoteo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completamente preparado, o para enseñarnos a nosotros todas las cosas. Entonces, es muy precioso ver todo esto, que Dios utilizó personas como pescadores, que Dios utilizó personas como, bueno, como sencillos pastores, pero también utilizó reyes, generales de ejército, como lo fue Josué, por ejemplo, y todos estos hombres para compilar un libro que realmente es precioso, y termina diciendo: su lectura cambiará totalmente tu vida. ¿Qué piensas acerca de eso, Marlon? Su lectura cambiará totalmente tu vida. Amén. Am, que la palabra de Dios es vida, pastor. Tiene vida. Amén. 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 Muchas gracias, Marlon. Amén. Entonces vemos allí, Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento tenemos 39 libros, del Nuevo Testamento 27 libros, los cuales conforman 66 libros que comprenden todo lo que es la revelación de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
Estos 66 libros están ordenados en nuestras Biblias, tal como vemos en el gráfico siguiente. Este orden no guarda un estricto orden cronológico. Eso es muy importante. Por ejemplo, con lo que vimos hoy, que en la Biblia, por ejemplo, está ubicado el libro del Génesis al principio y el libro de Job está en la Biblia está dentro de los libros poéticos, por agruparse como un libro poético, que fueron libros escritos quizás 1000 años después de que fue escrito el libro de Job, o sea, libros como Salmos y Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, fueron escritos quizás 800 a 1000 años después, pero luego Job se ubica entre ellos por hacer parte de un grupo poético. Entonces, no necesariamente los libros están ubicados como en orden cronológico por el tiempo en que se escribió, sino que han sido agrupados en ciertos, o sea, como por ciertas categorías. Muy bien, en el Antiguo Testamento tenemos 39 libros, en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. Eso es bastante importante y aquí es donde quiero que empecemos a prestar atención en estas gráficas que son bastante importantes, que nos van a ubicar en el, en el desarrollo de, o sea, como para que logremos nosotros como entender más o menos, porque tú vas a ver allí como un camino que empieza y que se va desarrollando. Ese camino va a simbolizar como la línea de la descendencia de Jesús, la línea que va viniendo a través de todo el Antiguo Testamento hasta llegar a Jesús. Entonces, básicamente, aquí vemos el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dice allí en el libro del Génesis que en el primer versículo, perdón, dice la palabra de Dios que creó Dios, perdóname, no recuerdo si le di grabar a esto y es importante porque Juliana no está conectada. Perdóname en un segundo. Yo miro, es porque si no le di grabar para darle grabar en este momento. No, sí está grabando. Muy bien. Entonces dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el versículo 2 del Génesis dice, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, al parecer, lo que pasó fue que antes del Génesis, antes de crearse a Adán y Eva, la tierra había sido pues creada por Dios y Dios no crea las cosas en desorden. Entonces se cree que pudo haber como un desorden causado por la caída de Satanás cuando era el ángel de luz y desordenó todo allí, y luego Dios empezó básicamente el Génesis con Adán y Eva. Entonces la tierra está desordenada y vacía, y vamos a avanzar con esa parte de la creación pues original, la tierra desordenada y vacía, Génesis 2:3. Entonces aquí quiero que alguien me lea por favor Isaías 14:12 al 18, y otra persona que me lea Ezequiel 28:11 al 19. Orlin, ¿tú me puedes leer Isaías 14:12 al 18? Claro que sí, pastor. Mil gracias, Orlin. Isaías 14. 12 al 18. Amén. La palabra se lee en nombre del Y otra Padre, persona que me busque, Orfilia, si me ayudas, por favor, Ezequiel 28:11 al 19. ¿Listo? Para que esté listica. Ok, Isaías 14:12 en adelante, la palabra dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra,
tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol y los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Que puso Ok, el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. muy bien. Hasta ahí está bien. Ahora, si Orfelia tiene Ezequiel 28, 11 al 19. Vino a mí la palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, perlio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Mil gracias, Orfilia. Muchas gracias. Entonces vemos allí en esos dos pasajes, en Isaías y en Ezequiel, cómo Dios se está refiriendo a alguien y cómo en Ezequiel dice, en el huerto de Edén estuviste en medio de las piedras preciosas, y dice allí en todo lo que leímos que cuando él descendió, cayó, causó destrucción en las naciones, todo esto. Entonces, teológicamente se cree que antes del diluvio universal, perdón, antes de la creación de allí del Génesis, entre Génesis 1 y Génesis 2, hubo primero la creación de la tierra, luego hubo que Dios expulsó a Satanás del cielo y cayó sobre la tierra, hizo todo un desorden. Por eso pero la tierra estaba desordenada y vacía, y hubo como una reordenación de la creación allí. Por eso dice, pero el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas, y empezó como una reordenación hermosa allí, a dar vida nuevamente, y es donde luego se coloca a Adán y Eva en el huerto del Edén. Entonces, pues es muy bonito. Entonces, vamos a hablar de unas dispensaciones, de las dispensaciones
que hemos vivido en esta materia, vamos a ver esas dispensaciones que son básicamente 6 las que llevamos hasta ahora porque estamos en la dispensación de la gracia. Eso es muy importante que tú lo tengas en cuenta. La dispensación que tú y yo estamos viviendo ahora con el Señor es la dispensación de la gracia. Pero vamos a ver las dispensaciones que han ocurrido antes de nosotros. Y la primera de esas dispensaciones es la dispensación de la inocencia. Déjame, yo tomo acá para señalarles un poquito para que lo veamos más claro en el desarrollo. Entonces acá la inocencia, la dispensación de la inocencia o el tiempo de la inocencia o la temporada de la inocencia o la edad de la inocencia, como usted o sea, como lo digamos, de alguna manera está correcta, pero se le conoce más como dispensaciones. Dispensaciones. Entonces, la primera de ellas es la inocencia, que es cuando Adán y Eva todavía no han pecado. Cuando Dios crea al hombre, ¿cuántos años tuvo esta dispensación? ¿Qué creó Orlin? ¿Cuántos años pudo haber tenido la dispensación de la inocencia? Que estuvieron Adán y Eva allí en el huerto. ¿Cree que cuánto tiempo más o menos pudo haber sido? Sin pecar, sin que ellos pecaran todavía. Porque nosotros lo vemos allí en el libro del Génesis como si inmediatamente hubieran pecado, pero recuerde que Moisés lo que está es, recopilando los datos en un libro, pero no habla de un tiempo. ¿Tú crees que, Orlin, como que cuánto tiempo pudo haber sido? Solo un número, como por decir. Tal vez unos 1000 años puede haber sido, Pudo haber sido, sí, pudo haber. porque pasó mucho tiempo, él pasó mucho tiempo. Ujú. Exacto, pudo haber pasado mucho. No podemos afirmar nada, ni que fueron 1000, ni que fueron 500, ni que fueron 50, ni que fueron 100, ni que fueron 300, ¿cierto? Pero sí se cree que fue un tiempo largo, ¿no? Que no fue que inmediatamente ellos fueron creados, ahí estaba la culebra, y entonces que entre otras palabras les voy a contar un chistecito. Ustedes escuchaba estos días que decían algo que porque que, que si Adán y Eva hubieran sido chinos, si Adán y Eva hubieran sido chinos, no hubieran pecado, no hubieran fallado, porque ellos se hubieran comido la serpiente. Bueno, era un chistecito quizás malito, pero bueno. Pero claro que Seguro sí. que sí, seguro que sí. Se comen la serpiente y no se dejan engañar. Yo sí creo. Que la hubieran asado con la manzana en la boca. ¿Qué? Dios mío, tremendo zanco. La hubieran asado. Muy bien, entonces vamos a seguir aquí en eso. Entonces tenemos la creación del hombre, básicamente está aquí pues la creación del hombre. Dios le hace una advertencia que si comen del fruto van a caer, van a pecar, que no desobedezcan comiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal, que lo vemos aquí. Entonces, Adán y Eva son creados, como vemos aquí, son creados en inocencia, son solamente prevenidos de las consecuencias del pecado, ¿cierto? Pero en realidad todavía no había una ley, como lo vemos cuando ya se establece con Moisés. Sin embargo, la ley estaba en el corazón y ellos son advertidos. Entonces ya cuando ellos pecan, vemos aquí el pecado y vemos aquí la caída. Aquí lo representan como una especie de hueco. El pecado rompe la comunión con Dios, o sea, hay un vacío. Me pareció muy lindo todo esto porque es muy gráfico, entonces nos puede ayudar mucho a entender todo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien. Ahora, ¿quién iba a hablar? Muy No, bien, que estamos bien, que estamos bien.
Muy bien, muchas gracias. Entonces ya aquí, como bien vemos, otra vez vamos a tomar una foto para que sigamos avanzando, así que es chévere. Entonces ya aquí vemos nuevamente la caída. Entonces luego vienen las palabras que Dios dice que Dios pronuncia de maldición entre Génesis 3, versículos 14 al 19. Dios es bueno y misericordioso, y entre esa maldición también entrega en Génesis 3:15 una promesa, la promesa de redención, que es donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Ella te herirá, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ahí está, pues básicamente la caída del hombre contiene una maldición y contiene una promesa. La simiente de la mujer redimirá al hombre caído por la maldición. Entonces, sabemos que cuando la Biblia está hablando allí de la simiente de la mujer, está hablando de Jesucristo, nuestro precioso Redentor, que vino nacido de mujer, de una nación que Dios considera como su mujer o su esposa. Lo podemos ver en Oseas, en la nación de Israel. Aquí vemos el árbol de la vida, que recuerdan que Dios puso en el árbol de la vida un querubín con una espada de fuego que se revolvía por todas partes para que el hombre no pudiera acercarse al árbol de la vida, sino que para podernos acercar al árbol de la vida vamos a necesitar primero redención. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí o hay preguntas? Amén. Muy bien. Amén. Entonces, después de eso, ahí ya cerramos la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia. La dispensación de la inocencia se cerró con la caída y como con el pronunciamiento de maldición de Dios, que le dice al hombre que ahora va a tener que trabajar y con el sudor de la frente ganar el pan, y a la mujer que va a multiplicar sus dolores en sus preñeces. Entonces, ahí se está cerrando esa primera dispensación y vamos para la segunda, que se le llama la dispensación de la conciencia. Dispensación de la conciencia, que es donde el hombre se despierta, pues ya la conciencia, como dice, conociendo el bien y el mal. Y aquí es donde ya vemos las dos ramas que se empiezan a mostrar para guiarnos como por la simiente de Jesús, por el camino de Jesús. Aquí vemos que se desata una, que es la de Caín, una descendencia de Caín, que la Biblia también les llama en toda esta época antediluviana, le llama los hijos de los hombres, la descendencia de los hombres, por así decirlo. Entonces, dice pues la palabra de Dios que cuando empezó a multiplicarse toda la gente sobre la tierra, empezó a multiplicarse también la maldad. Y empezó pues a generarse mucha maldad hasta el punto que llega el Señor a Génesis capítulo 6 y dice que si le ha pesado crear al hombre y que pues que lo va a destruir por medio de un diluvio, pero tiene misericordia de esta descendencia que empieza aquí con Abel, pero no más abajo, sino que se me cortó aquí, no me agarró bien. Está Set, aquí está Set, que fue el segundo hijo de Adán y Eva. Cuando Caín mató a Abel, Dios en su amor le dio un hijo nuevo a Eva llamado Set. Entonces ahí empieza esa simiente de nuestro Redentor con Set, y tenemos aquí que ya luego sigue Enos,
luego sigue Cainán, Jamaleel, todos estos. Jared, esa descendencia antediluviana, como por el lado de la descendencia de Seth, que es la descendencia del Señor, como lo podemos ver mejor acá. Seth y toda esa, la línea, pues, que es lo que quiero que observemos muy bien, la línea roja, cómo viene guiándonos en esa descendencia de nuestro precioso Salvador. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, época antediluviana, desde la expulsión del Edén a la destrucción por el diluvio. Y acá vemos los nombres de todos ellos de la descendencia de Set. La vemos acá, Adán y Eva, Set, porque Caín mató a Abel, luego Enos, luego Cainán, luego Malaleel, luego Jared, luego Enoc, que fue el que fue traspuesto por Dios, luego Matusalén, que es el que más años se conoce que ha vivido en la historia de la humanidad, luego Lamec, luego Noé, y de Noé nacieron Sem, Cam y Jafet, que eso es importantísimo. Esos tres nombres los debes tener siempre muy claros porque son muy importantes en todo el desarrollo del pueblo de Israel, en todo el desarrollo pues como de la simiente del Señor. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos, o hay preguntas? ¿Vamos bien? ¿Me han comprendido bien? Sí, Amén, muy claro. pastor. Vamos muy bien. Sí, sí. Muy bien, me alegra mucho. Amén, amén. Sí. Me alegra mucho. Ok, aquí vamos a tomar esta nueva fotico porque me parece que el rayar las cosas cuando las estamos explicando nos puede ayudar a que ustedes se ubiquen mejor, ¿cierto? Muy bien, entonces la segunda dispensación terminó con el diluvio. Ahí terminó la segunda dispensación. Aquí vemos, pues todavía venía, pues como ahora decíamos, la línea de Enoc, Matusalén, Lamec. Lamec fue el papá de Noé, que Noé fue el que entró al arca. Y luego aquí vemos a Sem, Cam y Jafet, que entraron con Noé al arca también y todos los animalitos acá entrando en el arca, ¿cierto? Entonces, Noé predicó la justicia y prepara el arca. Él predicó la justicia y preparó el arca y amonestó acerca del juicio venidero. Todos sabemos que a la gente poco le importó. Por eso es que también hoy en día cuando nosotros le predicamos a la gente, a veces a la gente no le importa mucho, pero Jesús habló que suele parecerse en nuestros días, que creemos que está muy cerca la venida de nuestro Señor, que suele parecerse a los días de Noé, que la gente compraba, vendía, se casaba, se daba en casamiento, simplemente todos estaban ensimismados en sus cosas. Noé les decía, mire, va a venir un juicio de Dios, arrepiéntanse, pero nadie le quiso parar bolas hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice la palabra de Dios. Vamos a seguir hacia adelante. Entonces, después de eso, nuevamente los hombres empiezan a multiplicarse sobre la tierra. Empiezan a multiplicarse sobre la tierra los hombres nuevamente. Sabemos que salen del arca, salió Noé con su esposa, los 3 hijos con sus esposas. Salió Noé con su esposa, los 3 hijos con sus esposas. Entonces ahora vemos acá, por ejemplo, algo muy lindo que pasa en
en el libro de Génesis, entre el capítulo 9, 8, 9, 10 más o menos, pero especialmente el 9, que es el pacto de Dios con Noé, donde Dios le dice a Noé que lo va a bendecir, que le obedezcan, que lo va a bendecir con toda bendición, y pone allí el arco iris como una señal del pacto. Les dice nuevamente el mandamiento como del Génesis, que es fructificad y multiplicados, esto es, y llenad la tierra. Entonces se repite como esa bendición que Dios le da al hombre que lo creó para que crezca, para que se multiplique, para que sea bendecido. Entonces vemos acá nuevamente que los hijos de Noé que salen del arca es Sem, Cam y Jafet. Eso es importante. Ahora, Cam, ¿recuerdan qué pasó con Cam? ¿Quién me puede decir qué pasó con Cam? Marlon, ¿me puede decir algo qué pasó con Cam? ¿Aló? ¿Están por ahí, muchachos? ¿Aló? Carlos, ¿me puedes decir qué pasó con Cam? No, no tengo claro qué pasó Muy con bien, Campas. no importa, pero eso es bueno, Carlos, eso es bueno. Con Cam pasó que Noé se emborrachó Y él lo vio en y Cam se burló y vio la desnudez de Noé y se burló y vino a contarle a sus hermanos Sem y Jafet que el papá estaba borracho y bueno, como burlándose. Y dice la Biblia que Sem y Jafet cogieron una sábana, caminaron hacia atrás, cubrieron al papá para no ver la desnudez del papá. Y cuando luego se despertó, Noé maldijo a Cam por lo que había hecho. Y entonces de Cam descendieron básicamente lo que es ahora Egipto, que es Cus, Mizraim, todas esas áreas, y Canaán. Canaán, que es la tierra de Canaán ahora, y ellos poblaron como el área del África, básicamente. Entonces, de acuerdo a lo que pronunció Noé, que él les serviría a sus hermanos y que sería maldito y sería siervo de sus hermanos, se ha cumplido al pie de la letra. Y vemos hoy en día, por ejemplo, los palestinos, todo esto. En el tiempo de Josué, Dios le entregó esa tierra a la descendencia de Sem, que son por donde viene la línea judía y por donde viene la línea del Mesías. Vemos aquí en la descendencia de Sem, Elam, Asur, Arsafat, Lut y Aram. Aram es un nombre muy importante ahí porque de ahí nace el idioma arameo. ¿Se han escuchado, cierto? El idioma arameo, que es como el idioma, ¿cómo se le llama? El idioma antes del hebreo. Es una lengua que está antes del hebreo. El hebreo es como el arameo mejorado, ¿cierto? Entonces, de acá de Aram también Eso vemos, se habla como en Oriente Medio, ¿verdad? Se habló, no sé. se habló y hoy en día lo que, o sea, se habló mucho en la zona que conocemos hoy como Irak, Irán, y especialmente a Siria, como en esa tierra. Ustedes se ubican en el río Éufrates y el río Tigris, se ubican bien en la geografía de esos dos ríos. Bueno, pero sí en lo que es Irak y Asiria, sí se ubican en esa tierra, ¿cierto? En una, a ver, disculpe que lo interrumpa, en una vez en una, no sé si fue en una prédica o en una conferencia, Sí, dijeron que eso, el arameo era también como el idioma de Jesús, exacto. En el ¿sí? tiempo de Jesús Ajá. hablaba ciertas palabras, las habló en arameo y lo que en ese tiempo ya era un arameo mejorado, que era el hebreo. Ajá, pero el arameo era como la lengua madre del hebreo, por así decirlo. Entonces,
unas partes de la Biblia fueron escritas en arameo, otras en hebreo y otras en griego, ya fue el Nuevo Testamento. Ok. Ujú. Exacto, pero entonces es importante esa parte de Aram, que es como la descendencia de los judíos. Luego sigue aquí Jafet, que Jafet, de Jafet desciende Gomer, que hoy en día se escucha mencionar mucho, eso es como la tierra de España. Se desciende Tubal, que es como la tierra es que los estoy borrando. Tubal, que es como la tierra de ahí, de la parte del Asia Menor, especialmente como Turquía. También aquí Magog, que hoy en día la escuchamos mencionar mucho en las profecías bíblicas, que la guerra de Gog y Magog, todo esto lo escuchan mucho, ¿cierto? Que esto se refiere mucho a la tierra de Rusia. Rusia, Alemania, Francia, entre esas tierras más que todo está lo que es Gomer, Gog y Magog. Esos tres descendientes de Jafet. Porque Jafet, los descendientes de Jafet poblaron Europa y lo que hoy es ahí como el Asia Menor, lo que es como Turquía y todo esto. Entonces, luego en un mapa lo vamos a entender bien, pero tengamos bien como que tratemos de grabar esos nombres y al menos como los que más conocemos hoy, como lo que es Cus, aquí arriba en Cam, Cus, es lo que hoy en día conocemos como Egipto. Y esa tierra pues del África, y Canaán, lo que conocemos ahí como Canaán, ¿cierto? Y acá Gog, Magog y todos estos, y en la descendencia de este muy importante, Aram, todos importantes, pero muy importante. O sea, Aram es como el más importante porque de ahí viene la descendencia de Abraham. Muy bien, entonces la tercera dispensación termina con el juicio de la Torre de Babel. ¿Ustedes se acuerdan de la Torre de Babel? Que entonces, bueno, cuando los descendientes de Sem, de Cam y de Jafet, o sea, empezaron a crecer allí en la tierra. Eso se le llama lo que hoy es conocido como Babilonia, que se le llama la llanura del Sinar. La llanura del Sinar, así se le conoce bíblicamente. Ellos, cuando ya habían crecido mucho, estamos hablando de los descendientes de Noé, ¿cierto? De Sem, de Cam y de Jafet. Entonces, ellos construyeron una torre llamada la Torre de Babel. Ellos pensaron dentro de sí, vamos a levantarnos una torre para que nos hagamos un nombre por si somos expulsados de la tierra. Y allí resalta fuerte eso, para que nos hagamos un nombre. Y dejaron a Dios de lado, no para engrandecer el nombre de Dios o para hacer las cosas, sí, para que Dios sea conocido. Y entonces allí hay un juicio de Dios, que Dios dice allí, descendamos y confundamos allí sus lenguas y esparzámosles. Entonces eso ocurre allí. De Babel toma el nombre Babilonia, que Babilonia significa confusión. Entonces allí desciende el Señor, confunde las lenguas de ellos y entonces se distribuyen en grupos por lenguas. Entonces los descendientes de Cam descendieron a poblar lo que conocemos hoy como Canaán, Egipto, África hacia el sur, toda esa zona del sur. Lo que conocemos como Sem o semíticos poblaron lo que hoy conocemos como Asiria
Babilonia, esa tierra de allí. Ellos pues como que no se movieron mucho, se quedaron allí, como más bien estables. Y los descendientes de jaféticos, poblaron lo que es básicamente Asia Menor y Europa, por lo que decíamos ahora, como de Rusia, España, Alemania, todas estas tierras de allí, de Europa. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Están bien ubicaditos o están muy perdidos? Me Estamos preocupa bien, porque pastor. nadie habla. Estamos bien, estamos prestando atención. Muy bueno, me parece muy bien porque si nosotros Todo entendemos bien. esta Estamos materia, ubicados. muy bien, me encanta, porque si nosotros entendemos bien como esa ubicación cronológica de los hechos, nos ayuda mucho a entender la palabra de Dios y luego ubicar hechos. En las predicaciones nos ubica mucho a recordar eventos, es muy bueno. Muy bien. Entonces, apartado 4 es la época de los patriarcas o postdiluvianos. Entonces, a esa dispensación le vamos a conocer como la dispensación de la promesa, que es la cuarta. La dispensación de la promesa. Entonces empieza diciendo esto: y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Que eso empieza con Abraham, ¿cierto? Y entonces recuerden, aquí en el caminito rojo que venimos trayendo, que espero que lo tengan bien guardadito en sus mentes, en sus mentecitas. Entonces vemos allí el llamado pues de Abraham, la raza hebrea escogida como la línea mesiánica. Entonces vemos aquí nuevamente el nombre Aram, que se los mencioné ahorita, ¿recuerdan? El nombre de Aram. Entonces, los antecesores son los asirios, caldeos, arámicos, todo esto, sirios. Luego de Abraham, bueno, Aram estaba más atrasito, perdónenme, leí mal este. Abraham, antes de llamarse Abraham, que significa padre de naciones, se llamaba Abram. Luego tenemos a Isaac, que descendió de Abraham. Y luego tenemos a Jacob, que Dios mismo le cambió el nombre de Jacob por Israel. Entonces aquí estamos en la dispensación de la promesa, o también se le puede conocer como dispensación de los patriarcas, la dispensación patriarcal. Recuerden que de Jacob nacieron 12 hijos, que son estos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neptalí, Gad y Aser. Esos son los nombres de los 12 hijos que le nacieron a Israel, con los cuales luego, ¿qué pasó? Con los cuales se formaron las 12 tribus de la nación de Israel. Las 12 tribus. Muy bien, aquí vamos. Ahí se formaron, ahí ya se empieza, con ellos se empieza a formar las 12 tribus y vamos a seguir avanzando. Entonces, época de los patriarcas después del diluvio, los patriarcas, ya esto ya lo acabamos de ver allí, no lo necesitamos repetir. Entonces, la entrada en Egipto y la esclavitud por 400 años, la historia de José y de sus 12 hermanos en el apartado número 5, que lo vemos acá en la parte de arriba. Ya vamos a estar viendo el cierre de la era patriarcal, que termina básicamente con la esclavitud en Egipto. Muy bien, entonces aquí tenemos ya la dispensación o era patriarcal, que ya está terminando acá. Acá vemos de la misma manera los mismos nombres que acabamos de ver en la diapositiva anterior, que recuerden que estos hombres llegaron aquí a Egipto
cuando José estaba en Egipto a causa de el hambre. Amén. Entonces llegan aquí, ya sabemos lo que pasó, que inicialmente fueron muy bien recibidos porque a causa del hambre José estaba administrando muy bien los alimentos. José era el segundo después de Faraón, fueron recibidos con bombos y platillos, los pusieron en la mejor tierra de Egipto. Todo esto, allí se multiplicaron, empezaron a crecer grandemente, pero cuando empezaron a crecer tanto y ya vino un faraón que no conocía a José, que ya no tenía esa historia como de José, todo lo que hizo José por Egipto, entonces empezó a asustarse porque estaban creciendo demasiado y dijo, se van a hacer más fuertes que nosotros, entonces nos va a tocar empezar a frenar su crecimiento, que allí fue donde empezó a matar a los niños recién nacidos, donde Moisés es guardado en una canasta para que no lo maten, para que no muera. Todo esto que es una historia pues preciosa y ya pues viene ya lo otro que sabemos, el gran maravilloso plan que empieza Dios con Moisés. Ya Israel pasó de ser 12 patriarcas, de ser un pueblo de 70 personas que entraron en Egipto con Jacob, pasó a ser una nación de alrededor de 2 o 4 millones de personas. Entonces, una nación ya muy grande y que Dios habló a Moisés, Dios le habló a Moisés de libertar a su nación. Y es pues algo muy lindo que también lo estábamos viendo hace rato con el libro o sea, que lo estamos viendo pues como de Éxodo, que incluso Éxodo a veces se le podría ver. Es muy importante lo que dijo la pastora Sandra, que, o sea, obviamente no es comparable con nuestro precioso Salvador, con el Evangelio de nuestro precioso Salvador, pero que sí es una sombra, porque a ellos se les da también la Pascua, que significa liberación, y Jesucristo es ese Cordero Pascual. Cosas muy lindas. Entonces acá, básicamente tenemos a Moisés, que ya terminó básicamente esa dispensación de los patriarcas y ya vamos entrando en la dispensación de la ley. La ley, que es lo que empieza con Moisés, que es algo ya muy bonito que empieza a suceder, y es que ya se ha inventado la escritura en papiros. Moisés fue un hombre estudiado en las leyes egipcias, fue un hombre que creció en el palacio de Faraón, muy bien preparado, y Dios permitió que estuviese allí con toda esa preparación para poder empezar la escritura de su magno libro, del precioso libro que hoy por la misericordia de Dios podemos tener en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Entonces, en ese tiempo en Canaán ya habitaban todos estos como el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, el Heveo y todos ellos. Todos ellos eran descendientes de ¿quién? ¿Alguien me puede decir? De los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Si ellos estaban en Canaán, ¿de quién eran descendientes ellos? De Cam, pastor. De Cam. Muy bien, eso es importantísimo. Eran descendientes de Cam y por eso, recuerde, la maldición decía que sus hermanos poseerían sus territorios y que Cam sería siervo de sus hermanos. Entonces, Dios le da una promesa, pues la promesa, viene cumpliendo la promesa y con Moisés empieza a desarrollarse ese cumplimiento de la promesa de una manera muy especial. Entonces aquí vemos el cruce ya que empiezan a salir pues de Egipto,
vemos el cruce del Mar Rojo. Luego hay algo bien especial que es Mara, que es un lugar donde ellos llegan, en un lugar donde dice que las aguas son amargas. Y entonces el pueblo se enoja allí porque están secos de sed y no pueden tomar ese agua que es amarga. Y dice que Moisés cortó un árbol, lo echó dentro del agua y se convirtieron las aguas en dulces. Ese árbol que Moisés cortó y lo metió entre las aguas de Mara es un tipo de Jesús, un tipo de la cruz, que a veces está nuestra vida amargada, porque Mara significa amargo, está nuestra vida amargada, pero viene nuestro precioso Salvador y trae dulzura a nuestra vida. Allí hay una figura muy hermosa en cuando Moisés coloca ese árbol dentro de las aguas y que se convierten las aguas en dulces. Luego ellos avanzan hacia Elim, que es un lugar donde hay 12 palmeras, es un lugar muy bonito, donde hay aguas abundantes, ellos beben aguas, reposan allí un tiempo, luego vienen a un lugar llamado Refidim y siguen avanzando, luego ya vienen acá pues a esta parte que es el monte Sinaí, que esto es importantísimo. Allí es donde Dios le da básicamente las tablas de la ley a Moisés. Básicamente los 12 mandamientos escritos en tabla. Ese monte es el mismo monte donde Moisés sube y ayuna 40 días y 40 noches, dice, está allí en la presencia de Dios sin comer, sin beber, básicamente en la presencia de Dios. Y allí es donde Dios le revela tantas cosas tan lindas a Moisés y escribe las tablas con con el propio dedo de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces acá tenemos que llegan a otro lugar llamado Cades Barnea. Luego llegan básicamente aquí a la orilla del Jordán, que ellos pasan 40 años en el desierto, pasan 40 años y aquí ya llegan a la orilla del Jordán. Aquí pasan muchas cosas a la orilla del Jordán. Aquí Moisés les reescribe la ley en el libro de Deuteronomio. Ya estaba escrito el libro de Éxodo, de Levítico y de Números. Y ya Moisés antes de morir les reescribe aquí, antes de pasar el Jordán, antes de morir, en este monte, en el monte que sube Moisés a morir, Moisés les reescribe el Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, que se llama como segunda ley, que es básicamente como sembrar de una manera más clara y más práctica los principios que estaban en los otros 3 libros o los más importantes. Muerte de Moisés, acá dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Moisés que subiera al monte, que le iba a permitir ver la tierra de Canaán a este lado. Este es el río Jordán, que le iba a permitir desde aquí ver la tierra de Canaán, pero no le iba a permitir entrar en ella. ¿Alguien recuerda la razón por qué Dios no le iba a permitir entrar en la tierra de Canaán? Por, por golpear la peña con la vara. Muy bien, Orlin. Muchas gracias por tu aporte. Exacto, porque Dios le dijo a Moisés allá en la roca, en Cades Barnea, le dijo que es este lugar, le dijo que simplemente le hablara a la roca, pero Moisés estaba muy enojado porque la gente lo tenía literalmente azotado, reclamándole, y él con rabia golpeó la roca y entonces no, ¿cómo se le llama? No le dio honra a Dios con ese acto. Por eso dice la palabra de Dios que Dios no le permitió cruzar a la tierra prometida, sino que subió aquí a este monte, ahí lo vemos,
donde estoy marcando los punticos, él subió a ese monte, vio toda la hermosura de la tierra que la nación iba a poseer, pero allí murió. Y entonces dentro de 8 días ya vamos a continuar con esto, con lo que sigue sucediendo después del cruce del río Jordán y todo lo que sigue sucediendo con el hermoso pueblo de Israel. Recuerde que vimos prácticamente las 5 dispensaciones que están en el Antiguo Testamento, que es la inocencia, la edad de la inocencia o la dispensación de la inocencia. Luego la dispensación de la conciencia, que también le podemos decir la dispensación prediluviana. Luego la dispensación ya se me olvidó, la tercera, que es con los hijos de Jafet y todo de Noé. Dispensaciones como se le conoce como dispensación del gobierno humano. La tercera, la dispensación del gobierno humano, que están allí pues los hombres básicamente gobernando y edifican la torre de Babel. Y esa dispensación del gobierno humano termina con el juicio de Dios al confundir las lenguas. Luego tenemos la dispensación de los patriarcas o de la promesa, como bien leíamos ahora, que es la de Abraham, Isaac, Jacob, todo esto, y la entrada a Egipto. Termina con la entrada a Egipto o con el tiempo pues en Egipto. Y luego está la quinta dispensación, que empieza con Moisés, con la salida básicamente del pueblo de Israel de Egipto, y esa viene hasta Jesús, que es la dispensación de la ley. Después que Jesús muere en la cruz y resucita por amor a nosotros, empieza la sexta dispensación, la sexta dispensación, que es la que tú y yo todavía estamos viviendo hoy, que es la dispensación de la gracia, pero eso ya lo vamos a ver dentro de 8 días, ya con más detalles. Amén. Entonces, no sé si hay preguntas hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo les pareció la materia? Pastor, la Amén. dispensación del gobierno humano de que dijo, ¿esa qué es? ¿Qué número es? La tercera. La Es tercera. la que estamos ahora, donde está Cam, Sem y Seth, ¿right? ¿Verdad? Exacto, esa, o sea, como los descendientes de Cam, Sem y Jafet, Okay. todos los descendientes de ellos como que se gobernaban a sí mismos, por así decirlo, y terminaron con la decisión de construir una torre enorme como para hacerse un nombre para ellos, por si fueran dispersados de la faz de la tierra, dice allí en la palabra de Dios. Y efectivamente fue cuando el Señor descendió, confundió sus lenguas y los dispersó por todo el mundo. Esa es la tercera, la cuarta, la de la promesa patriarcal, y la quinta, la de la ley, que es la que cierra el Antiguo Testamento. La de la ley cierra el Antiguo Testamento. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, Sí. le consulto lo siguiente. Yo sé que el video queda ahí grabado, Uh-huh. pero este tema, este material que usted tiene, donde nos está dando todos estos aportes, nosotros vamos a tener acceso a él como para ir siguiendo, para ir revisando. Sí. Sí, de Arma, hecho yo les puedo compartir este mismo material. Si quieres se los comparto en el grupo, porque esta materia es muy bueno repasarla y mirar con detalles y ubicando en todos esos detallitos, porque seguro, cuando uno se aprende a ubicar en toda esa orden cronológico de los eventos, eso le ayuda a uno mucho para la memorización de versículos bíblicos de la Biblia, para las aplicaciones. Ustedes que todos son siervos y siervas de Dios llamados a predicar la preciosa palabra de Dios, nos ayuda mucho en la predicación de la palabra de Dios también. Yo les comparto, pero no esta semana, sino la otra semana.
se los comparto cuando ya hayamos cerrado la materia. ¿Listo? Gracias, Quedaría mis pendiente de la hermanos. dispensación de la gracia, ¿cierto? Repíteme, por favor, Orfilia. Quedaría pendiente la dispensación de la gracia, ¿sí? Todavía nos queda un buen No, pedazo nos de la ley. falta. Ajá. Todavía nos queda un buen pedazo de la ley Ajá. que ya vamos a ver la vida de David, de los reyes, Ok. todo eso. Ahí hay un buen pedacito todavía. Ajá. Y ya luego, dentro de 8 días, con la ayuda del Señor, cerramos la ley y la gracia. La Ok. dispensación de la gracia, que obviamente la dispensación de la gracia va hasta el arrebatamiento. Ok. Ahí cierra la gracia. Pero todavía no hemos sido arrebatados. Puede ser que dentro de 8 días ya no la podamos dar porque ya se cerró. Ya hemos sido arrebatados y entonces estamos con Jesús en el Santo. cielo. Aleluya, que venga Amén. pronto. Yo quiero que venga Cristo. Aleluya. Dios Estoy de mío. acuerdo. Amén, Suni. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con Suni? Amén. ¿Quieren quedarse aquí? No. Amén, Amén. 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 Aleluya, vámonos. Aleluya. Amén. A lo mejor será que algunos que tienen que ir a trabajar mañana, hermanos, Sí, a lo Señor. mejor. Amén. 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 Bueno, no sé si hay más preguntas. No, no sé. Si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte. O si ya cerramos, porque también sé que ya muchos pues no tenemos que madrugar también a trabajar mañana y obviamente es Así es. importante descansar. Amén, pastor. Yo estaba tan concentrado aquí que no había visto la hora, pastor y hermanos. Sí, ya son las Este, 14 Yo minutos. sí, tampoco. sí, mire, lo de como dijo mi hermano, yo aquí voy haciendo unas notas y algunas las anoté bien y algo otras ahí, pero yo creo que sería muy importante, como dijo mi hermano, que nos o pongan en el chat la copia para nosotros rectificar, porque está muy buena la clase, pastor. Sí, esa Gracias. clase es hermosa. Cuando yo estudié esa clase me Es encantó maravilloso. también. Es maravilloso estudiar esto, cómo vemos todo y vamos. Yo me voy como, mi mente se va como así como a las escenas. Ujú. Estaba Noé y después estaba ahí. ¿Sabes qué maravilloso estudiar la Biblia? Esto es Sí, maravilloso. Y también creo que la sabiduría también. Dios nos va dando esa sabiduría, ese entendimiento de su palabra para aplicarla a nuestra vida, para también a otros recordarle, ¿verdad? Qué lindo. claro, Mire toda claro. la diapositiva. Esto así como está Noé, Can, Sem, Jafé. Esto está maravilloso. Me encanta el bosquejo de estas figuras. Amén, exacto. Muy bien explicado, muy Y bien ordenadito, en el orden súper, súper. cronológico, el tiempo. Es preciosa. Esta materia a mí me encanta, me Ya mis encanta. prédicas van a ser más estructuradas. Aleluya. Eso nos dan estructura para las prédicas. Sí, es buenísimo. Para las prédicas de todos Amén, esos amén, pastores y pastoras. amén. Porque en el nombre de Amén. Jesús a eso nos llamó el Señor y para Aleluya. eso A nos Aleluya. todos. estamos Amén. capacitando. Amén. Amén, amén. Y aquí están Bueno, las entonces, naciones. por favor, Suni, ya que estás ahí, cierra con oración, despídenos en oración. Ok, amén, amén. Padre amado que mora en la altura de los cielos, te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, por la oportunidad, Señor Jesús, de permanecer aquí en esta clase de bendición a nuestras vidas. Padre, Amén. en esta hora te pedimos que tú sigas, Padre, siendo el guía de nuestro pastor Amén, Francisco y Padre. que tú le des Amén, sabiduría e Padre. inteligencia también para poder explicarnos, Padre, tu palabra y ser de bendición en nuestras vidas y poder aplicarla también, no solamente una clase, sino las enseñanzas que tú nos has dejado a cada uno, Señor. Amén, Señor, Padre. te pedimos que en las próximas clases sigamos, Padre, continuando, Padre, para
que todo lo que aprendamos sea puesto en práctica y más adelante, Señor Jesús, sea para tu gloria, predicar tu palabra, Señor, que es lo que has Amén. mandado y nos has establecido en esta tierra hasta que tú vengas, Señor. Gracias, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que nos des un dulce sueño reparador, un alegre despertar, Amén, renovado en fuerza. Bendice a mis hermanos, bendice a cada uno de los hogares aquí representados, Señor. Que tu amor, tu gracia, tu misericordia, Padre, nos alcance todos los días, Señor. Y que, oh Padre amado, tú nos sigas dando, Padre, de esa sabiduría. Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. Nos despedimos de aquí, mas nunca de tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un pueblo que ama a Dios puede decir un fuerte Amén. amén. Aleluya. Amén. Amén, preciosa familia. Vamos con toda, motivados cada vez más hasta que logremos en el año 4 tener el doctorado de nuestra familia. Aleluya. Amén. Vive Amén. Cristo. Amén. 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 En el nombre de Amén. Jesús. Buenas noches. Hombre, su buenas Buenas noches.